Ahí está. Bueno, buenas tardes, hola a todos, todas los que están aquí. Cerrando este mes sobre las tradiciones religiosas monoteístas, con las que nosotros nos empatizamos, que nosotros estamos en relación y somos parte del mismo camino abrámico, como lo habíamos dicho. El padre Carlos Guay, párroco de Santa Julia y encargado del diálogo interreligioso y ecuménico en la Arquidiócesis de Buenos Aires, bueno, parecía lindo convocarlo para que nos explique en qué estamos en la iglesia, eh, qué estamos haciendo en la iglesia, qué se está haciendo, qué está pasando con el diálogo interreligioso. Carlos, gracias por estar con nosotros. Va a estar 45 minutos nada más por las múltiples actividades de un cura en Semana Santa, así que imagínense la generosidad de Carlos, la entrega de Carlos, porque la verdad de Carlos, estos minutos, este tiempo, es una generosidad muy grande. Gracias, Carlos, y bienvenido entonces. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, José Luis. Este, me gustaba participar porque el Centro Nuestra Señora de Sion trabaja muy bien, y me gustaba participar y nada, y colaborar con ustedes también, así que para mí es un gusto. Gracias. Eh, Bueno, como decía José Luis recién, me invitaron a estar con ustedes estos 45 minutos y yo le decía, yo no puedo dar una clase sobre el diálogo interreligioso porque no soy un teórico del tema, es decir, no es que hice cursos y licenciaturas y doctorados, hay gente que sí lo ha hecho. Eh, yo soy un práctico, digamos. Hace ya más o menos. En realidad, comencé con el diálogo interreligioso en una época que fui capellán de un hospital. ¿Y por qué? Porque en el hospital están todos. Es como, digamos, cuando uno como sacerdote trabaja en una parroquia, trabaja para un público católico. En cambio, cuando uno está trabajando en un hospital, tenés toda la diversidad de la sociedad. Y, y ahí fue que empecé a tener una interacción con gente de distintas creencias, religiones, iglesias, ideologías, y, y tener un trato, no digo de amistad, pero sí de respeto, de comunicación, me fue llevando a interesarme por el diálogo, por pensar una iglesia que no esté cerrada sobre sí misma, sino en diálogo con el mundo, con las distintas religiones, culturas, ideologías, lo que sea, ¿no? De un modo más formal, comencé hace 10 años atrás, en el 2014, a partir de una inquietud que me acercó un señor de la parroquia. Yo en esa parroquia, en ese momento estaba en una parroquia en Palermo, San Ildefonso, y me acercaron la inquietud de hacer como un ciclo de charlas acerca de otras religiones. Y me acuerdo que organicé ese ciclo con el objetivo de desasnarnos, es decir, de aprender acerca de las otras religiones y desarmar los prejuicios, que muchas veces son tantos, ¿no? Entonces me acuerdo que invité a un judío, un musulmán, un protestante, y bueno, y así nos iban contando acerca de la historia y la doctrina de cada una de esas religiones, y realmente uno muchas veces se mueve con prejuicios, y, y bueno, y aprender nos tiene que ayudar a ser más respetuosos. En ese momento me ayudó mucho el padre Fernando Gianetti y el padre Omar Di Mario, que eran dos curas de acá de Buenos Aires que estaban muy metidos en el tema y me dieron una mano grandísima. Después, por distintos motivos, uno por motivos de salud, el otro porque estaba en mil cosas, me fueron delegando responsabilidades y desde el 2018 estoy como encargado
de la actividad interreligiosa y ecuménica acá en Buenos Aires. Y desde hace 2 años, desde el año 22, estoy también trabajando en este tema en la Conferencia Episcopal, es decir, a nivel nacional. Eh, bueno, en cuanto a la actividad, primero que lo que digo siempre, que por ahí hay veces que genera confusión, no es lo mismo ecumenismo que diálogo interreligioso. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de diálogo con las otras iglesias cristianas, sobre todo ortodoxos, protestantes, evangélicos. Tenés los evangélicos más históricos, como los luteranos, los metodistas, los reformados, y tenés también todas las iglesias evangélicas más, entre comillas, nuevas, que son las iglesias pentecostales. Todo ese mundo cristiano es lo que se llama el diálogo ecuménico. Y por otro carril corre el diálogo interreligioso, que fundamentalmente se da con el judaísmo y con el islam. Pero también hay otro conjunto de religiones, que acá en Argentina no hay tantas, pero existen, que son por ahí más del extremo oriente, ¿no? El budismo, el hinduismo, etc. También hay otro grupo de religiones más pequeñas, por así decirlas, ¿no? Descendientes de culturas africanas, afro-brasileras, bueno, algunas que son semi-cristianas, los adventistas, los mormones, bueno, una cantidad de grupos religiosos por ahí más minoritarios, pero con los cuales también tenemos diálogo. Pero fundamentalmente, cuando se habla de diálogo interreligioso, las dos principales, como decía recién José Luis, de descendientes de Abraham, del tronco abrámico, monoteístas, son judíos y musulmanes. En Argentina, hace ya muchos años que se viene dando un diálogo, yo diría, lindo y fluido. En ese sentido, todo el periodo de Bergoglio como arzobispo se trabajó mucho en este sentido. Quarracino también, sobre todo con los judíos, pero yo creo que Bergoglio fue el que planteó una relación más personal de él como arzobispo con los distintos dirigentes del judaísmo y del islam. Entonces, en Buenos Aires se viene trabajando muy bien. En el país también, lo que pasa que en nuestro país, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, este tipo de cuestiones se da sobre todo en las ciudades grandes, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza. En las ciudades más pequeñas del interior, obviamente no hay tanta posibilidad de diálogo porque no hay, digamos, de otras comunidades. El objetivo, como todo diálogo, es buscar lo que nos une, no lo que nos separa y nos divide. Ciertamente, con el judaísmo tenemos un montón de cosas que nos unen. Ustedes ahí en Sion tienen las lecturas compartidas que hace José Luis con Silvina Chemén hace años, y un poco se apoyan y se basan en eso, en buscar puntos de encuentro en el texto bíblico. Nosotros como cristianos al texto bíblico judío le decimos palabra de Dios también, ¿no? Que nosotros le decimos Antiguo Testamento, Silvina prefiere que le digamos Primer Testamento, ¿no? De modo que con el pueblo judío tenemos un montón de cosas en común. Jesús mismo era no judío, judíísimo. Jesús era recontra judío, en un ambiente judío, en una cultura judía, de modo que el cristianismo nace del judaísmo.
que le da, bueno, la vuelta de tuerca, que significa la resurrección de Jesús como apertura, ¿no? El otro día, en una cena con judíos, en el Congreso Judío Latinoamericano, se sentó al lado una chica que trabaja con los jóvenes del Congreso Judío y me decía, claro, padre, porque en realidad es una sola serie. Nosotros somos la primera temporada y ustedes son la segunda temporada. De modo que hay como una conciencia de que estamos muy entroncados unos con otros, judíos y cristianos. En el medio, digamos que sería lo que hay que superar, son los años de discriminación, de pelea, eh, las inquisiciones, el antisemitismo, como que en la teoría tenemos tanto en común, pero en la historia hay tantas cosas que nos han ido separando. Y yo creo que a la hora del diálogo interreligioso, eh, de algún modo hay que también poder superar aquellas cuestiones que a lo largo de la historia nos han separado. Eh, pero bueno, yo creo que el diálogo fundamentalmente tiene que ser personal, es el encuentro con personas, es el escuchar y el compartir con personas. Por eso es lindo el encuentro presencial, físico, para escucharse, para conocerse, para compartir cosas. Eh, Benedicto XVI tiene algunas formulaciones interesantes. Benedicto XVI decía que el diálogo con los judíos no es interreligioso, sino intrarreligioso. Eh, Como para expresar de un modo más contundente la unidad que hay entre las dos expresiones de fe, judía y cristiana, ¿no? Eh, Después, yo me acuerdo hace unos años atrás en una clase de catequesis, una chica que era ahí, tenía papá judío y mamá cristiana, pero bueno, la chica venía a la catequesis de la parroquia, una chica de 9 años. En un encuentro de catequesis con los otros nenes me pregunta, ¿padre, Jesús era judío? Sí, súper judío. ¿Y cómo fue que se hizo cristiano? ¿Cómo se le ocurrió hacerse cristiano a Jesús? Entonces yo le dije, ¿sabes cuándo se hizo cristiano? Cuando resucitó. Porque yo creo que la resurrección es lo que, en definitiva, eh, produce como una transformación. Eh, pero en realidad, insisto, tenemos tanto en común y eso es lo que hay que expresar. Con el Islam, eh, también, digamos, por lo pronto, la fe en el Dios único, trascendente. Los musulmanes creen en Jesús como un profeta, creen con veneración en la Virgen María, por ejemplo. En el Islam a la Virgen María se la venera un montón. Eh, Hace pocos años atrás, en el año 2019, el 4 de febrero del 2019, el Papa Francisco firmó un documento conjunto con un imán muy importante de una universidad islámica de Arabia Saudita, en Abu Dhabi, una declaración conjunta sobre la fraternidad universal. Es una declaración que está muy buena, es una carilla larga, eh, pero expresan bien eh, aquello que nos une a musulmanes y a cristianos. Y en definitiva, lo que plantean es que todo lo que nos une es aquello que nos tiene que hacer trabajar por una fraternidad universal, ese objetivo común.
Pero bueno, de todos modos, insisto, hay un montón de cosas con el Islam tan interesantes, ¿no? Y si uno se mete un poquito en lo que es la espiritualidad y la mística islámica, es maravillosa. Eh, Así que bueno, con los dos grupos religiosos, tanto que nos une. Es real que el 7 de octubre pasado patearon el tablero. Y todo el clima fraterno y lindo de trabajo conjunto, a partir del 7 de octubre, se rompió, cambió. Cambió, y yo les diría, en el mundo, y en Argentina también. Hoy por hoy es muy difícil organizar una reunión donde haya judíos y musulmanes, por lo menos de los grupos más representativos. Ustedes saben que tanto el judaísmo como el islam no tienen una organización jerárquica como puede tener la Iglesia Católica. De modo que tanto el judaísmo como el islam tienen distintas asociaciones, grupos, que tienen como vida autónoma, pero no tienen una organización jerárquica como la Iglesia Católica. Vos en la Iglesia Católica te juntás con el Papa y sabés que te juntás con la Iglesia. En el judaísmo te juntás con una fracción, tenés fracciones más abiertas, otras más cerradas, más, como le dicen ellos, conservadoras, más ortodoxas, más progresistas. En el Islam también tenés instituciones un poco más representativas por la cantidad de gente que mueven, otras que son más minoritarias, más pequeñitas. Hoy por hoy, reunirte con representantes de agrupaciones judías y musulmanas importantes es muy difícil, porque tienen detrás el conflicto y una bronca, por decirlo así, mutua muy grande. Y, y probablemente los dos tengan tanto de razón, ¿no? Y nosotros como cristianos, como católicos, en muchas ocasiones quedamos como en el medio. Entonces ya por ahí ahora en estos meses he tenido encuentros y reuniones tanto con judíos por un lado como con musulmanes por otro, pero difícil reunirlos a todos. Eh, bueno, un poco el panorama general de la situación en Buenos Aires y en la Argentina es ese. Ya les digo, en el interior, en Córdoba, hay una experiencia muy linda que se llama Comipaz, eh, que es una mesa de diálogo interreligioso que interviene en cuestiones sociales de la ciudad de Córdoba, donde el poder político, la municipalidad los avala y en muchas ocasiones les dan cabida por parte de la Iglesia Católica. Hay un obispo que participa, pero hay delegados judíos, musulmanes y también de otras religiones. Eh, Después también a nivel diálogo interconfesional, hay sectores del país, por ejemplo en Neuquén o en el norte, en el Chaco, en Jujuy, donde grupos de iglesia tienen trabajos en común muy lindos con comunidades aborígenes que tienen una cosmovisión particular, sobre todo un movimiento que se llama ENDEPA, buscando también, insisto, como todo, aquello que nos une, no aquello que nos divide, y superando desencuentros pasados que en algunas ocasiones fueron hasta sanguinarias, ¿no? Así que es un trabajo lento, un trabajo que requiere mucha relación interpersonal, mucho encuentro, ¿no?, entre personas,
eh, que te conozcan, conocerles bueno, y poder tener una relación, no digo de amistad, pero sí de respeto, de encuentro y de buscar aquello, insisto, que nos une. En algunas ocasiones hasta se plasma en cosas comunes, en algunos lugares hay comedores, por ejemplo, comunes entre judíos y católicos, o actividades solidarias juntos con musulmanes, etc. Sería como un fruto también del diálogo. Carlos, Eh, mm, me permite una preguntita. Eh, Cuando vos al principio venís diciendo eh, el trabajo interreligioso o ecuménico, concreto aquí en Buenos Aires, que donde estás vos, eh, y que se viene trabajando bien, eh, manifestaste algo así. ¿Cómo lo podrías cristalizar? ¿Cómo lo podrías mostrar? Digo, ¿qué sería? ¿Serían reuniones mensuales? ¿Serían unas reuniones de celebraciones litúrgicas? ¿Serían unas reuniones para tener pensamientos espirituales comunes o doctrinales? Sí, ese trabajo, en qué lo estamos plasmando para que todos podamos disfrutar más lo que estás diciendo. Mira, en primer lugar, yo creo que hay una relación fluida. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de Ramadán. Sí. eh, bueno, yo voy a la mezquita ahí de la calle Alberti, del centro islámico, a la ruptura del ayuno, porque me invitan y tengo buen trato con el presidente del centro islámico y siempre buscando cosas para hacer. Eh, Después cuando es Pesaj y Pascua, por ejemplo, siempre con los judíos hay también distintos tipos de reuniones, de encuentros. Es como cuando yo digo estamos trabajando bien, es que hay como una comunicación fluida. Nos hablamos, en el último tiempo hemos sacado algunas declaraciones conjuntas también a propósito de temas sociales, Mm. de temas, por ejemplo, cuando de la guerra o ahora últimamente una cuestión por el tema de los más pobres, de las necesidades de los que, ¿viste?, menos tienen. Como que hay un canal de comunicación que está abierto, eh, que tuvo una problemática cuando fue el 7 de octubre, eso lo digo con sinceridad, Sí, sí, sí. Entiendo. porque tanto judíos como musulmanes querían que uno como católico adhiriera a ellos, digamos, ¿no? En contra del otro. Entonces nos puso en una situación incómoda, por así decir. Eh, pero la relación es buenísima por ejemplo, ahora hace pocos meses asumió un nuevo obispo acá en Buenos Aires y me dijeron armar una reunión con gente de otras religiones, de otras iglesias, y levanté el teléfono y en 2 horas armé una reunión con 20 personas. Y todos, viste, Mm. que te dicen, sí, Carlos, ningún problema, ya voy. Lo mismo me pasa a mí, viste, cuando hay un problema en alguna comunidad, lo que sea, y me piden mi solidaridad para alguna cosa, yo trato de acompañar. Mm. Eh, a eso me refiero. Y después, aunque parezca, yo por ejemplo, lo que hacen ustedes, José Luis, con Silvina, yo lo valoro muchísimo. Mm. Siempre, para mí es sumamente valioso. Y, lo, y digo, bueno, se hace en Buenos Aires, o sea, yo como encargado no lo veo como algo aislado, digamos, Claro, por porque supuesto. Silvina está en contacto con un montón. Así que yo veo que hay vida de ida y vuelta, fluida, ¿no? Mm. A mí me Este, parece que hay toda una historia en Buenos Aires, sobre todo, y voy a tirar agua para el molino nuestro. Cuando la hermana Alda, una religiosa de Sion, llegó aquí a Argentina en el obispado, bajo el obispado de Corrachino en su momento, eh, desde Almagro, que era donde ellas se habían instalado, y después la hermana Marta Baldwin
sobre todo la hermana Alda, empezaron el movimiento así de diálogo ecuménico, de religioso. Y me parece que Buenos Aires da para eso y estoy seguro de que todo lo que decís es 100% así, no hay posibilidad de dudarlo de ninguna manera porque Hay, damos fe y testimonio de eso. Lo que me planteo es, si vos ves que en otros países, en otros lugares, a ver si tenemos la misma impresión, se da con esa facilidad y con el momento así con esa llanura, si querés, como se da aquí, con esa naturalidad, como se da acá en Buenos Aires, yo creo que es natural aquí el encuentro. Si vos ves que en otras ciudades, o en otros países, mejor dicho, ves que se da de la misma manera que se da aquí en Buenos Aires o en Argentina. sí. A ver, pará, ya que me dijiste, en Buenos Aires, por el tamaño que tiene, hay un montón de distintas actividades. Y vos nombraste recién a las hermanas, bueno, yo lo tendría que haber dicho y se me pasó. Las hermanas de Sion, esta hermana Alda, la hermana Marta, eh, la confraternidad argentina judeo-cristiana. Claro, Hay una mujer que está hace muchos años, que es Marta de Antueno. sí. Marta es catoliquísima, pero tiene una relación con tantos y tantas judíos que es la expresión de una iglesia en diálogo, ¿no es cierto? Mm. Este, eso hay que destacar. La hermana Alda yo no la conocí, pero desde que entré al mundo del diálogo interreligioso me hablan de la hermana Alda. O sea, es re famosa la hermana. Sí, sí, O sea, sí. como alguien que estuvo muy, muy metida. En cuanto al resto del mundo, yo no tuve tantas ocasiones de participar. Una sola vez participé en un encuentro internacional. Yo creo que Argentina está muy bien eh, posicionada en este tema frente a otras realidades del mundo. Eh, yo creo que en Argentina se da más naturalmente. Hay otros lugares del mundo, por lo que pude ver, que insisto, es muy parcial, porque tampoco es que me dediqué a viajar por el mundo, pero algunas veces que tuve contacto, como que es más complejo, más difícil. Este, por ahí en algún país tienen alguna actividad interesante, pero lo normal es que medio no te digo que se ignoran los grupos religiosos, pero tiene cada uno su espacio y no se cruzan, digamos, ¿no? Este, pero bueno, después también cada país es distinto. Por ejemplo, en Brasil, en los últimos años han empezado a trabajar un montón con iglesias pentecostales, pero porque en Brasil el pentecostalismo es, viste, muy multitudinario, entonces ahí medio como que la realidad te lleva a eso, ¿no? Eh, en Europa, calculo que el diálogo con los judíos tiene también un protagonismo, ¿no es cierto? Los países de Medio Oriente, con el Islam, no sé bien cómo es la cosa. Pero yo creo que Argentina está bien en relación al resto del mundo, está muy bien parada, digamos. Sí. Si alguien también, estoy preguntando yo, pues soy un preguntón y un metidote, metiche. Compartamos y ya que tenemos aquí a Carlos, hagamos preguntas y pensemos en aquello que nos preocupe y que queramos saber en qué está todo esto. A ver si movilizamos un poco, no, no nos quedemos callados. A ver. Quizás una cosa también Sí, importante, por último, que cuando uno dice dialogamos con el judaísmo, dialogamos con los sectores dialoguistas del judaísmo. No, el sí. judaísmo, el islam,
como la misma Iglesia Católica. La misma Sí, Iglesia Católica hay sectores enormes que no les interesa el diálogo, no les exacto, interesa eso es lo que... lo más mínimo. O sea, hay muchos, pero no tampoco pensar en los que son así más como conservadores. Hay muchos católicos comunes que no ven en el diálogo interreligioso un valor, como que nada que te pueda aportar específicamente nada. Eh, y lo mismo, bueno, pasa en el Islam y en el judaísmo. Yo creo, como cristiano, como hombre de fe, que el diálogo con el no cristiano me enriquece. Yo creo que esa mirada está en la base de meterte en el tema del diálogo, ¿no? Que por otro lado, a mí, en mi experiencia personal, yo siento que haber dedicado los últimos años de mi vida al diálogo interreligioso, al revés, me ayudó a profundizar más mi propia fe cristiana, porque muchas veces te lleva a preguntarte por qué crees lo que crees. Y eso es una invitación a profundizar tu fe cristiana. Por ejemplo, más de una vez, después de charlar largo con judíos o musulmanes, me pregunto qué significa para mí creer en Jesús, en la encarnación, en la resurrección. ¿Cuál es el plus de diferencia para mí que hace que yo sea cristiano, ¿no? Entonces, insisto, a mí el diálogo me ayuda a profundizar más mi fe cristiana. Eh, Eso me lo decía un profesor luterano cuando yo estudiaba en la facultad, que decía exactamente lo que decís vos, exactamente. Ricardo Pietro Antonio, ya hace muchísimos años, se doctoró, hizo su doctorado en teología, siendo luterano en la Facultad de Teología de la UCA, como un signo ecuménico. Y muy compañero de Rivas en su momento, y yo después tuve clases con él y después trabajé con él. Y trabajé con él dando catequesis en una iglesia luterana, que era la iglesia en un colegio luterano del cual él era el capellán. O sea que era una cosa muy, muy hermosa también. Y él decía esto que decís vos, a mí el diálogo con los diferentes me hace repensar mi identidad, porque entonces desde esa identidad yo puedo dialogar mejor. Porque yo sé quién soy, yo puedo expresar mejor con el otro y puedo abrirme mejor al otro sin convertirme al otro, pero conociéndome a mí mismo. Lo que decís vos, con otras palabras, pero me hizo recordar mucho a Ricardo Pietro Antonio en su momento. Me hizo recordar casi las mismas palabras. sí, sí, yo te digo, además, yo te lo digo desde mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchas veces hay gente que dice, bueno, pero en realidad el diálogo interreligioso busca una especie de híbrido Ah, religioso, de mezcla. No, para nada. Yo, al ah, contrario, yo me siento, creo que me ha enriquecido en mi fe cristiana mm, y me ha también ayudado a profundizar qué cosas son las que me unen con los demás. sí, sí, Esa experiencia de fraternidad es hermoso, digamos. Y sí, eso puedo sentarme con un budista, con un judío, con un musulmán, con un hinduista y poder profundizar desde la experiencia de la fraternidad. mm, Me parece que me enriquece como ser humano, como persona, y a eso mi fe cristiana que también se enriquece. Así que para mí todo esto que yo hago, digamos, lo hago realmente de corazón, vocacionalmente y con una determinada eclesiología, es decir, con una determinada manera de pensar la iglesia, no como una comunidad cerrada en sí misma, sino como una comunidad interactiva con el mundo, porque en mm, definitiva pasa por ahí, ¿viste? No encerrarte y, y-
pensar una comunidad de discípulos de Jesús que está interactuando con el mundo en clave de amor fraterno, ¿no? Gente, Porque eso, el padre Carlos se va dentro de 7 minutos, porque como decíamos, tiene los compromisos pastorales propios de un cura en Semana Santa, que es mágico, lo sabemos. Y no quiero... Bien, Silvia, ¿qué querés preguntar o Yo querés quería aportar? preguntar al padre, porque no sé, yo conozco el URI, que es, no sé si María Eugenia Crespo, que es como un movimiento mundial también, creo que de ecumenismo más que de, no, de, de diálogo interreligioso, de diálogo. es, Sí, sí, es porque interreligioso. yo he conocido, y bueno, y en el colegio, mientras estaba en Pilar, trataba de promover que vinieran para que los chicos pudieran tener esa experiencia, ¿no? De Claro, claro, conocer desde otros lugares. Por eso claro, pregunto, claro. ella entonces es interreligiosa, no es ecumenismo, es mundial, Sí, es es mundial. mundial. Es mundial, es Claro, pero mundial. es, ahora ves, por ejemplo, yo recién mencioné la confraternidad argentina judeocristiana, que está Marta D'Antuén. Vos ahora, el URI, que está María Eugenia Crespo. Mi laburo como encargado de la arquidiócesis es también conectar a toda la gente que está trabajando en el tema, para darle como nada, un acompañamiento pastoral a todo, porque hay muchos movimientos y mucha iniciativa. El movimiento de los focolares, por Sí, ejemplo, también. El movimiento de los focolares tiene sí, cosas realmente maravillosas, ¿no? Ahí en la Mariápolis, y las actividades, porque está en el carisma de ellos, ¿no? También. Entonces, yo como delegado de la SUEPA, es como también estar en contacto con todos los que realizan tareas en este sentido, acompañarlos y bueno, y promoverlos. Pero es muy bueno el URI también. Sí, gracias. sí, sí, sí. A Yo ver, quería, pre- Silvia. yo quería preguntar, ese mismo acercamiento y diálogo interreligioso con otros credos, ¿se da también entre los distintos movimientos de la fe cristiana, o sea, dentro de los católicos, que hay tantos movimientos, ¿no? A ver. ¿Dentro de la Que, misma iglesia? Claro, dentro de la misma iglesia, que está el Opus, está esto, Por está el ahí es otro. más difícil eso que lo que hace Carlos, te puedo Por asegurar. eso, ¿cómo, si Yo había prefiero tenido lo que hace experiencia? Carlos que lo otro, porque lo otro es una especie de tarea absolutamente titánica y ya lo dejamos para Dios en el día del juicio final, para reunirlos a ellos, porque la Iglesia Católica tiene una diversidad tan grande. Y bueno, es parte, digamos, por eso en la Iglesia Católica el tema del primado de Pedro tiene que ver con la unidad, que todo el arca de Noé que somos nosotros, reconozcamos a Pedro al Papa como sucesor de Pedro. En el mundo ecuménico, lo que nos distingue como católicos es la sucesión apostólica en Pedro, digamos, ¿no? Pero la insistencia en eso tiene que ver con la unidad, porque en realidad la Iglesia Católica es tan diversa que sería irreconciliable. Ahí está todo el arco ideológico y psicológico más que. por eso desde hace un tiempo esta parte, Francisco está motivando mucho el tema de la sinodalidad, justamente para reunir la diversidad que habla Carlos recién, en esa diversidad, sentirnos que estamos en un sínodo que es caminar juntos, ¿no? La Claro. diversidad y el camino de unidad. Pero eso se trabaja y, bueno, Dios mío, es muchísimo trabajo, un arduo trabajo. Lo que hace Carlos es más fácil, estoy absolutamente seguro. Puede ser. Bien, Puede nos ser. quedan exactamente 3 minutos, si alguien quiere aportar algo más. Sí, Miguel Ángel, cerramos con vos entonces. Eh, Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Buenas Padre Carlos. tardes. Buenas tardes. Eh, quería preguntarle, porque no me queda muy claro, estoy medio duro de cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre el diálogo interreligioso y el ecumenismo?
El ¿Cuál es la ecumenismo, de cada el uno? ecumenismo es el diálogo que nosotros como Iglesia Católica tenemos con otras iglesias cristianas. Bien, Entre las iglesias cristianas no católicas están las evangélicas, protestantes y las ortodoxas, que son las de Medio Oriente. bien, Todo ese diálogo con iglesias cristianas se llama diálogo ecuménico. bien, En cambio, el diálogo interreligioso es con otras religiones, puede ser el judaísmo, el islam, etc. El bien, diálogo ecuménico tiene como objetivo, con la ayuda de Dios, que algún día todos seamos uno, como lo pidió Jesús en la última cena, que sean uno para que el mundo crea. El objetivo, un poquito utópico o no, es que algún día la iglesia de Jesús vuelva a tener una unidad visible. Ese es el objetivo del diálogo ecuménico. El diálogo interreligioso tiene como objetivo la convivencia humana. Es decir, que las religiones aportemos al mundo de hoy una convivencia más respetuosa, más fraterna, donde la justicia, la dignidad humana tenga un centro, digamos. El aporte del diálogo entre religiones para el mundo, ¿no? Pero son dos objetivos distintos. El ecumenismo, la unidad visible de la Iglesia de Jesús, y el diálogo interreligioso, sí, claro. el aporte a la convivencia humana. Bien. Eso. Gracias, padre. Gracias. Bueno, con esto nosotros agradecemos a Carlos. Nos vamos a quedar nosotros, ¿eh? Carlos se va a hacer su trabajo pastoral. Ah, Nosotros que vamos a hacer nuestro trabajo sinodal. Así que, Carlos, te agradezco infinitamente, te agradecemos infinitamente tu tiempo y el aporte que nos has dado a este pequeño cursito que estamos haciendo. el agradecido soy yo, lo felicito. Felicito al Centro Bíblico Nuestra Señora de Sion por el laburo que están haciendo. Te felicito a vos, José Luis, por las charlas compartidas con Silvina, que Mm. creo que es una cosa muy, muy buena y que aporta mucho a este tema, al diálogo. Así que bueno, gracias. Muy bien, acá dejamos de grabar entonces y Gracias, seguimos padre. nosotros. Gracias. Gracias. Chao y feliz Pascua si no lo veo. Igualmente, igualmente para usted.